Ya, hola chiquillos, ¿cómo están? Espero que estén tranquilos en sus casas, guardando la cuarentena. La verdad es que para nosotros en Osorno ha sido muy complicado, por lo tanto espero que se mantengan ustedes cumpliendo como se ha pedido tanto en esta ciudad y así esto pase pronto, ¿ya? Espero que también estén bien con sus familias, que estén haciendo las cosas que se les han pedido y que se estén ocupando de las distintas tareas que nosotros los profes hemos tenido que darles, porque de alguna u otra manera, y esto lo hemos conversado también antes, estamos tratando de mantener una rutina dentro de todo lo complejo que ha sido seguir adelante, ¿ya? Y bueno, vamos a empezar hoy día ya a revisar la tarea para que todos tengamos la misma explicación y la misma idea de lo que yo les pedí. Yo les pedí que ustedes trabajen con su libro en esta página, en las primeras, ¿cierto? Que habla de, es la presentación en realidad a la unidad 1 que se llama Crisis, Totalitarismos y Guerra. Y este nombre la verdad es que es bastante decidor, tomando en cuenta que ya vamos a empezar a ver materia de segundo medio. Pero es importante que nosotros tengamos claro cómo vamos a ir entendiendo ciertos elementos de esta nueva unidad y los vamos a relacionar a lo que nosotros vimos el año pasado, ¿ya? Por eso es importante que ustedes tengan claro algunos hechos, sucesos que nosotros trabajamos el año pasado para irlos conectando con estos nuevos contenidos y así les resulten más entendibles también, ¿ya? Bueno, primero tenemos que entender que estamos hablando de una época que es muy compleja. Vamos a partir viendo en lo que alcancemos, ¿cierto? La primera mitad del siglo XX y que vamos a ver que es un siglo XX bastante movido en el sentido de hartos elementos. Por ejemplo, si nosotros hablamos de cómo comienza este siglo XX en relación a lo que vimos el año pasado, que fue muy difícil, los grandes referentes se vieron en una crisis, los grandes referentes políticos, culturales, económicos de fines del siglo XIX caen después de la Primera Guerra Mundial, ¿cierto? Una Europa que, y aquí voy a retomar elementos del año pasado, una Europa que nosotros tenemos que recordar que estaba en pleno auge, ¿cierto? Cultural, económico, con la revolución industrial, cómo se abre al resto del mundo con el imperialismo y que esto después de la Primera Guerra Mundial cae, ¿cierto? Donde las grandes naciones terminaron en una guerra que destruye estos países y que por otro lado también levanta a un país no europeo, que va a ser Estados Unidos, en cómo se logra a Estados Unidos parar como uno de los más potentes, una potencia de hecho, ¿ya? Eso en el mundo, más o menos, ¿cierto? Una primera guerra mundial, ustedes se acuerdan, habían dos bandos, la Triple Alianza, la Triple Entente, y que cómo la Triple Entente logra ganarle a esta Triple Alianza, dejando a Alemania además con muchas ganas de una nueva guerra. Veíamos después del Tratado de Versalles, ¿cierto?, cómo Alemania recibió una serie de sanciones que tuvo que cumplir, lo cual va a ser una motivación importante para una Segunda Guerra Mundial, que la vamos a ver más adelante y que lo conversamos también el año pasado. Por eso es que este siglo XX va a ser un siglo en donde vamos a enfrentar grandes guerras, las dos guerras mundiales que se conocen en la historia, ¿ya? Eso en el mundo, eso en Europa, vamos a ir viendo cómo Estados Unidos también va a ir formando parte de este siglo XX y también es importante que vayamos entendiendo cómo esto afecta a nuestro país, ¿cierto? Porque mientras en Europa está la Primera Guerra Mundial, con la participación de un Estados Unidos que se está levantando, ¿cierto? Se está cimentando como una potencia, tenemos un Chile todavía que está en proceso de desarrollo. En términos económicos, Chile se va a consolidar ya en este siglo XX como el gran exportador del salitre, pero vamos a encontrar algunos cambios sociales que son muy importantes en este siglo XX. La primera parte, la vida de los obreros, que era lo que veíamos, los obreros del salitre puntualmente. La cuestión social llega a Chile. Vamos a tener un siglo XX en donde las mujeres van a empezar a despertar también, van a aparecer actores sociales nuevos, nuevos partidos políticos, en fin, ¿ya?
Entonces, lo primero que ustedes tenían que ver o que tratar de definir era qué es una crisis, que eran las preguntas que estaban en el cuadro aquí, ¿cierto? No sé si lo ven bien, pero yo les pedía que ustedes contesten a este cuadro, ¿ya? Entonces, ¿qué es una crisis? Tenemos que recordar que siempre es importante, y yo se los he dicho a ustedes, que manejemos ciertos conceptos que son claves para ir entendiendo procesos históricos. Y como el nombre de la unidad dice la crisis, la primera palabra, nos vamos a quedar con la definición que nos entrega la Real Academia Española, que dice que crisis es un cambio profundo, es un cambio que genera consecuencias importantes, pero que a diferencia de ustedes cuando estaban en octavo, me parece mucho, sí, octavo, veían el concepto reforma. Reforma también es un cambio profundo, pero lo positivo que tiene el concepto reforma es que justamente tiene una connotación positiva o una connotación que no es de una complejidad, sino que vamos a hablar ahora de una crisis en donde se va a generar una transformación, pero que va a ser muy difícil de llevar. ¿Ya? Por lo tanto, según la Real Academia Española de la Lengua, es un cambio profundo y de consecuencias importantes. ¿Ya? Vamos a presentar un paréntesis ahora. Ustedes comprenderán que yo estoy en mi casa y estoy con mi hija pequeñita, entonces ella me está pidiendo algunas cosas y probablemente la van a escuchar también a ella. Ya, eso era lo primero. Entonces la pregunta es, después ya pasando al número 2, dice, observe y compara las imágenes. Y aquí nos vamos a ver con dos imágenes bastante contrapuestas. Porque por un lado, en esta primera imagen, ¿cierto? Nos muestran un poco de jolgorio, fiesta, alegría, ¿cierto? Como muy colorida por lo demás, ¿cierto? Una calma, yo veo ahí, lo están pasando súper bien. Versus una imagen en donde claramente estamos viendo un soldado de guerra en condiciones poco favorables, ¿cierto? Vemos acá, tenemos imágenes de la guerra, nosotros algunas cosas ya vimos el año pasado cuando veíamos los videos de las trincheras y cómo era la vida en las trincheras en la Primera Guerra. Bueno, esta es una imagen ya de la Segunda Guerra Mundial. Como dice aquí, es una imagen publicada en la revista Life el 11 de junio de 1945, el año que termina la Segunda Guerra Mundial. Entonces vemos cómo son dos imágenes realmente de mucho contraste, ¿ya? Y bueno, tenían que ustedes investigar, ¿cierto? Y en realidad, ¿cómo creen ustedes que cambió la vida cotidiana de las personas antes y después de la Segunda Guerra Mundial? Entendiendo que el impacto que tuvo en términos de vidas, en términos de pérdidas económicas, en términos de hartas cosas, la Segunda Guerra Mundial va a ser mucho más potente que la primera, ¿ya? Pero eso también lo vamos a retomar más adelante. Y después de eso, ustedes tenían que partir hacia la página 22. Y en la página 22, había un texto que ustedes tenían que revisar, que leer, ¿cierto? Y se les pedía que ustedes logren definir los términos que estaban subrayados. La primera era capitalista. Capitalista no lo iban a encontrar en ningún diccionario, pero sí iban a encontrar capitalismo. Y que fue un concepto que nosotros trabajamos el año pasado, cuando veíamos que el capitalismo era un sistema económico, ¿cierto? Que tenía premisas fundamentales ligadas al liberalismo, que más abajo es la segunda palabra que ustedes tenían que buscar. Entendiendo el capitalismo, entonces, es un sistema económico que promueve la riqueza personal, ¿cierto? Y que en el segundo concepto, el liberalismo, también lo vamos a entender desde la lógica económica en este sentido. Hablamos en términos más amplios cuando decíamos que que el liberalismo era un sistema, una forma de hacer prevalecer las libertades individuales y lo importante que era esto, la participación de las personas, ¿cierto? Pero hablábamos también del liberalismo económico, que de alguna manera es la teoría que fundamenta el capitalismo, cuando decíamos este liberalismo económico que tenía premisas fundamentales, por ejemplo, la no intervención del Estado en la economía y la búsqueda permanente del beneficio personal. Entonces, liberalismo y capitalismo están fuertemente relacionados porque, en el fondo, la teoría del liberalismo es la que lleva y conduce al capitalismo, ¿ya?
Y por último, tenían que ustedes definir burguesía o clase burguesa, en fin. Y el año pasado nosotros veíamos que justamente así como existe un sistema económico, una teoría que lo sustenta, también hay un grupo de personas que lo ponen en práctica. Y esos son los burgueses, fueron los burgueses. La clase burguesa entonces fue la clase que de alguna manera logra levantar una posición, llegar a una posición social, producto de ese beneficio personal que logró. ¿Ya? Estoy tratando de que ustedes lo traten de relacionar. Esto es solo una pauta, una ayuda. Ustedes tienen que seguir, ¿cierto? Leer una vez más si es necesario este documento para que lo puedan entender. Entonces, nos vamos a la pregunta 2, donde dice, para Eric Hobsbawm, ¿es la primera mitad del siglo XX un periodo de crisis? Ya lo hemos ido conversando, lo hemos ido viendo, ¿cierto? Con algunas cosas que yo ya he mencionado. Y claramente nos vamos a adentrar entonces a un siglo XX que es muy, muy complejo, muy movido. Vamos a estar en un siglo XX, lo vamos a ver, los cambios sociales, las transformaciones sociales, no solo a raíz de las guerras, sino que en Chile vamos a ver las transformaciones sociales que genera el periodo entre guerras, cómo este periodo entre guerras se va a enmarcar también en nuevos ideales que los vamos a revisar más adelante. ¿Ya? Bien, era muy cortito lo que ustedes tenían que hacer. Estuve revisando sus tareas. Lo lograron bastante bien, así que ahora tienen que estar atentos a que yo envíe una nueva tarea. Saludos a todos y estaremos en contacto. Recuerden que en cualquier duda que ustedes tengan, tienen que comunicarse a profesorapazyanquileo@gmail.com. Todo con minúscula. Ya. Un abrazo a todos, a todas. Nos estamos viendo prontamente. Y bueno, cuando podamos vernos a través de Zoom, también lo vamos a intentar.